¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentos de Vida. Muchas gracias, Damo. Muy contento de estar acá. Muy contento de recibirte en casa para grabar esto también. Qué bonito. Gracias por recibirme. Y bueno, vamos a ver cuál es tu momento o cuáles son tus momentos que desencadenaron quizás, válgame la redundancia, en un momento más importante o trascendental, quién sabe. Bueno, eh, ahí fuera de cámara estábamos charlando un ratito. Yo me hacía la pregunta de qué compartir en este espacio, de qué momentos de vida y sobre qué quería hablar. Y decidí hablar de una de las cuestiones más trascendentales a mi existencia para poder también traer varios momentos de mi vida que colaboran en el hecho de que hoy sea de la manera que es puntualmente mi vínculo con la composición de canciones. Yo soy cantautor. eh, ¿Cómo se llama tu proyecto? Mi proyecto se llama Saya Vuela. Bien. Eh, Soy compositor de canciones desde hace muchos años ya y encuentro varios momentos en mi vida que disparan un poco eh, ese deseo, ese pulso, esas ganas de crear, de expresar y de compartir, empezando por la niñez. Ok. Eh, Siento que era un niño muy expresivo en un montón de sentidos, muy sensible, como con un vínculo, un vínculo con las emociones bastante ahí, como a la orden de lo diario. ¿Es un mate? Dale. Y, y la música se presentó siempre desde el seno familiar como una posibilidad linda de conectar con eso, con el canto, con los instrumentos. Y desde chico ya que tuve interés en cantar, en tocar. Vos decís desde la familia, ¿ya había alguien o hay alguien en tu familia que sea músico o no? ¿O nació directamente de tu deseo de pedir un instrumento? Estuvo desde siempre. Para empezar, mis abuelos por parte de mi mamá eh, eran bailarines de tango. Ah, bien. eh, no se dedicaron de manera profesional, pero lo hicieron toda la vida y les encantaba. Y en ese contexto se crió mi mamá. Eh, Ella tuvo desde siempre una inclinación también por el arte, por la poesía, por la música. Y hasta cierto momento de una adultez temprana diría que tuvo un vínculo muy cercano con la guitarra, con el canto. Eh, y después eso fue trasladado a mis hermanos mayores. Somos cuatro hermanos. ¿Vos sos el más Y chico yo soy el más también? chico, El sí, más chico. soy el más Yo soy el más chico. chico también. Mira, De cinco. familias numerosas las nuestras. Sí. Bueno, mi hermano también, desde chico él tocaba la guitarra, después mi hermana también, en algún momento agarró la guitarra y entre esas dos figuras que yo tenía cercanas a la música, eh, se despertó bastante el interés por tocar y a los 9 años más o menos empecé a tomar clase de guitarra, después a los 10 y hasta los 13 más o menos me formé en un conservatorio y después seguí mi camino por fuera de lo que es lo institucional y el estudio con profes y demás. Para encontrarme con eso luego en la adolescencia, ya con ganas de sintetizar algo del recorrido que tenía en la música para entonces, que era de mucho... eh, me gustaba mucho la música, me gustaban muchas bandas, me convocaba mucho la cuestión del hacer letras, del expresar, del escribir. Y hice mis primeras canciones de adolescente. Pero no fue sino hasta que empecé a viajar, cuando terminé la escuela, que se presentó como algo cada vez como más cercano al cotidiano, al presente. Em, cuando, cuando terminé Secundario. el colegio secundario, sí,
empecé a estudiar otra carrera que no tenía que ver con la música y estuvo buenísimo, nutrió mucho, hice un paso de varios años por la universidad, Bien. estudié filosofía, lo cual favoreció un montón, sobre todo a mi manera de encarar las letras. Eso lo veo desde hoy, no es algo que se haya sido consciente quizás desde siempre. Y viajar, el pulso por viajar fue de las primeras cosas que me hizo conectar con la música a nivel quizás profesional, si querés, o laboral, porque terminé la escuela y quería irme al Machu Picchu, ese era como La Meca. mi norte. Sí. No me interesaba tanto, quizás Bariloche o fiesta de egresados, esas cosas que estaban muy en boga para entonces y todavía hoy, pero sí me interesaba viajar, conocer otras culturas, y puntualmente me llamaba Perú desde los 16, que me venía ahí como llamando. Perdóname, ¿qué te Sí. llamaba tanto de Perú? No lo sé, me llamaba... ¿Veías imágenes? O sea, no sé, un Google Maps, algo que vos decías, che, quiero visitar ahí por algo. Mm, En ese momento no me lo explicaba ni le buscaba explicación y creo que ahora tampoco. Solo sentía, como me pasa muchas veces, con cosas de la vida que vienen de alguna manera como un deseo que está ahí, que quizás desde la racionalidad no se explica, eh, pero bueno, son como pulsos e impulsos que están ahí para también ser escuchados. Y siento que algo de eso me pasó. Como que no sabía por qué ese era el norte de pronto, pero sí sabía que era un norte posible y eso desplegó un montón de otros movimientos que me llevaron a estar en contacto con situaciones de la música que abrían mucho en mí. Tenía 18 años recién cumplidos, estaba cursando el primer año de la universidad. Eh, Me iba muy bien, pero no tenía así como una estructura, un laburo que me diga, bueno, voy a 18 años se imaginarán, voy a ahorrar para irme de viaje o para eso. Y como esa era la situación, el único movimiento que vi posible fue empezar a tocar en el tren. Que eso era Mirá. algo que también en su momento, en una etapa más temprana quizá de mi adolescencia, lo había pensado como una posibilidad porque venía desde hace miles de años tocando la guitarra, cantando canciones, sacando canciones que me gustaban. Y Claro, de los 9 años. sí, pero más puntualmente desde los 14, 15 que empecé como que me coparon las bandas de rock de ese momento. Bien. ¿Te acordás Eh, alguna? Creo que no hace falta nombrarlas, pero voy a nombrar una, que de hecho hace poquito he compartido música con uno de sus integrantes, y le dije puntualmente como, che, vos sabés que esta banda de la cual vos formaste parte, para mí fue muy fundante en lo musical, en la forma en la que se desarrolló mi musicalidad. La banda es La Perra que los parió, yo era muy fan. eh, Fan al punto de saber la mayoría de sus temas, de cantarlos, de compartirlos, de ir a todos los recitales que pueda. eh, y eso, estuvimos compartiendo hace poquito con Tincho, el saxofonista, que tuvo una toca, se sumó a tocar el saxo. Para mí fue muy lindo, es como bueno, darle la vuelta a la experiencia 10 años después, como bueno, sentirme colega y no solo fan. Eh, y bueno, algo de eso se fue desarrollando en estos últimos 10 años y empezando por ese viaje que me presentó la posibilidad de que la música signifique no solo un lugar en donde yo fluía un montón y entendía muchos lugares quizás de mis emociones solo a través de esa práctica, sino como modo de vida y de sustento y de movimiento. Entonces, con un amigo de la universidad en su momento, se, se sumó a los planes de viaje, guitarrero también, empezamos a tocar en el tren. Y lo hicimos durante varios meses,
medio religiosamente, todas las semanas íbamos. Y así fuimos ahorrando para ese viaje. Nos compramos el pasaje a Jujuy. Y cuando terminó ese año, llegó enero y nos fuimos. Y fueron un par de meses de conocer el mundo. Primero el norte argentino, después Bolivia, después Perú. Y siempre tocando, haciendo música. Algo de plata nos llevamos, pero no tanta, entonces también algo de esa experiencia de ser joven y a la vez de estar empezando a dedicarme al arte y hacer de eso un medio de vida. Era todo muy nuevo y hoy lo veo 10 años después y me da una ternura bárbara. Eh, pero no tenía idea la herramienta que tenía. Siento que hoy lo tengo un poco más claro, lo sagrado que es mi vínculo con la música, que me ha dado todo durante los últimos 10 años por lo menos, y contando para atrás también. Eh, bueno, y ahí empiezan a meterse los viajes en la historia, como ya venía de quizás 10 años tocando, cantando, y empecé a viajar. Hice ese primer viaje que me marcó profundamente. Y después siempre que volví a Buenos Aires, estudiaba unos meses filosofía, pero a partir de ese momento, después del primer año de la carrera, nunca tuve un año entero de cursar porque siempre me pulsaba mucho el movimiento y las ganas de salir a conocer o lugares del mundo o lugares que me hagan bien. Después un momento muy clave, muy clave en el desarrollo de estos fines cancionísticos es conocer San Marcos Sierras, que fue al poco tiempo de volver de este viaje, en el cual viajaba por primera vez, bueno, sí, por primera vez solo quizás, también habíamos ido con amigues, pero era mi primer viaje sin estar rodeado de la familia quizás. Y conocer San Marcos fue mi primer viaje solo, que lo hice a los 19. ¡Wow! Te imaginarás, bueno, con Damo de Momentos de Vida nos conocimos en San Marcos Sierras. Total. Poco tiempo después, ya hace casi 9 años quizás, pero yo un tiempo antes había conocido San Marcos. Viajé solo, me iba por 10 días y me quedé 3 meses. Y ahí siento que también descubrí un vínculo cada vez más expansivo para con la música, porque la cuestión de la composición empezó a estar cada vez más presente. Conocí personas que me inspiraron mucho, jóvenes que tenían mi misma edad en su momento y hacían canciones, y quizás hacían canciones hace un montón de tiempo y me encantaban sus canciones, y eso fue muy inspirador para mí y me empezó a marcar la pauta también de que eso era algo que yo podía hacer también y que quería hacer. Y con el tiempo, durante los 5 años siguientes, te diría, hice como 18 viajes a San Marcos Sierras y pasé muchísimo tiempo ahí. Fue un lugar, y es un lugar como muy fundante en un montón de aspectos de Saya Abuela, diría, como proyecto artístico, como compositor de canciones, como cancionista. Fue un lugar en donde hice muchas canciones y donde conocí muchas personas que me inspiraron a nivel musical. Cada vez que iba a San Marcos me venía con un jeite nuevo en la guitarra, con un interés por una música que antes quizás no me había llegado, con un artista nuevo por escuchar, con un amigo nuevo, una amiga nueva, con un nuevo amor. Me pasó de todo en ese pueblo y Sí, que tiene una energía envolvente, ¿no? San Marcos Sierras. tal cual, tal cual. Bueno, quienes hemos ido sabemos que es algo muy común que la gente vaya y crea que va a ir por una cantidad de tiempo y termina yendo, no sé, 10 veces más de lo que pensó que iba a ir, como fue mi caso durante muchas veces.
Em, bueno, de a poco la vida me fue llevando cada vez más a estar en contacto con la certeza de que era por el camino de las canciones, era por el camino de la expresión, del compartirlo, del no guardarlo solo para mí, eh, y que tenía y tiene que ver también mi forma de abordar la composición de canciones como con, con un lugar de profunda conexión con mis procesos emocionales y experienciales, pero sobre todo emocionales. Durante muchos años se me presentó como una especie de lugar en donde solo a través de esa acción había algo interno que se podía ordenar de una manera distinta. Entonces podría contar la historia de mis últimos 10 años en lo que respecta quizás al proceso emocional o de crecimiento en ese sentido a través de canciones. Puedo hacer una selección de estas 30 canciones te muestran esto, y te cuento quizás el proceso, y las canciones, si escuchas bien, lo que reflejan finalmente es como vida, camino ahí de vida, con todo lo que tiene, ¿no? Como con sus colores, sus blancos, sus negros, sus grises, y, y se volvió cada vez un lugar más válido dentro mío, como a nivel eh, profesional también. Si bien la música durante muchos años fue sustento a través del arte callejero, eh, llegó un momento en donde empecé a sentir que estaba bien quizás dejar de hacerlo ciertos espacios para poder habitar otros, y poder habitarlo de maneras quizás más coherentes como con los momentos y los ciclos de vida que fui habitando después. Eh, como lo fue eso, tener una casa, alquilar, empezar a tener circuitos que tienen que ver más como con el poder sostener ciertas estructuras que uno va armando, o como poder proyectar ciertas realidades que durante varios años de la etapa quizás más iniciática de la adultez, los 20 para acá, como eran preguntas que no me hacía tanto porque estaba mucho más en contacto como con el pulso y el impulso de viajar y conocer y abrir, que cuando tuve 25 años fue como, bueno, yo quiero grabar y publicar y grabar y publicar y grabar y publicar. Como que siento que es una de las cosas que quiero encarar fuertemente durante toda mi vida, y fue una certeza que me empezó a llegar como cada vez con más fuerza, y, y muchas de las experiencias que fui viviendo a lo largo de todos estos años me pusieron y me ponen como en, en el camino de la canción. Me he encontrado, por ejemplo, justo ese año, tenía 25, acababa de publicar mi primer conjunto de canciones, después de haber publicado varias canciones sueltas. Había publicado 5 por primera vez y las iba a presentar. Era un EP que se llamó Del viento a la raíz, toda una cosa ahí, que no me voy a extender en profundizar sobre el material, pero sí, la situación era que yo estaba en una clase de una materia pedagógica para ser profesor de filosofía, y estaba pensando en, en que tenía que escribir un cifrado para pasarle al bajista porque empezaban los ensayos para presentación de ese material, y estaba como todo el tiempo como en mi cabeza se presentaba como prioridad la música, prioritario el camino artístico, y todo lo demás siempre fue quizás eh, perdiendo peso de alguna manera, como todas las actividades que tenían que ver como con abrir eh, otras vetas. eh, Eso, finalmente la vida, mi propio pulso interno también, no solo la vida, me sugerían como es más energía acá. Eh, y bueno, los viajes fueron siempre
como muy claves en relación a la información que iba llegando, Te modificaban como persona y como artista. tal cual, sí, sí, es algo que sigue pasando hasta hoy. Eh, y bueno, para entonces, eso, a los 25, decidí finalmente quizás o dejar barra pausar por el momento mis estudios en filosofía porque quería dedicar estos años que para mí siento que son los años con más quizás potencia vital o energía de vitalidad disponible por un nivel, digo, a nivel orgánico humano. En su momento decidí que se los iba a dar a la música y, y todo lo que viniera en relación a esa decisión iba a estar bien, iba a ser coherente con mi camino. Y desde entonces, que eso pasó hace 3 años, eh, siento que ese movimiento también me posibilitó empezar a pensar en que quería darle otro marco a mi vínculo con la composición de canciones, con el cantautor. Eh, Ladran los pichichos. Ladran los pichichus. Estamos aquí en el vecindario. Bien. Lo que lleva que al día de hoy, y habiendo dedicado los últimos 3 años de manera bastante enfocada, si querés, a lo que es la construcción de un proyecto artístico, empezar a ver en la realidad los frutos de eso, que se dan en un montón de manifestaciones, grandes, chicos, pero bueno, logros al fin, que son para mí como pequeñas confirmaciones de la realidad de que decidir una y otra vez priorizar el arte y el camino artístico y puntualmente la devoción para como con el hecho de que soy una persona que hace canciones y las comparte, eso, en vínculo con esa entrega, están empezando a suceder cosas en mi vida de las cuales estoy muy agradecido. Como empiezo a notar que ese tiempo empieza a tener como su peso de alguna manera. Lancé un disco, grabé un disco para empezar, me llevó 2 años y medio, fue un proceso alucinante. Trabajar con tantas personas, aprender en el camino sobre todo. ¿Cómo se llama el disco, Sasha? El disco se llama Híbrido. Se llama Híbrido porque siento que mi ser compositor un poco es híbrido en general. Tengo como varias búsquedas en distintas direcciones, desde lo compositivo, algo del universo del folclore, algo del universo de la canción rioplatense, la canción popular en sí. Siento que el género popular como que abarca desde los géneros y desde los ritmos un montón. Como que siento que viene por ahí quizás como mi música. Por eso le puse a este primer trabajo discográfico largo Híbrido, porque es un disco que tiene canciones re folclóricas, una samba, un guayno, una chacarera, y también tiene canciones como un funky, con unas barras ahí raperas, un reggae, un tema todo medio espacial, eh, medio rockero también por momentos. Es como un menjunje de esas músicas que me fueron resonando también a lo largo de la vida, que me fueron conmoviendo y moviendo hacia las ganas de componer canciones. Por eso le puse híbrido, porque es literalmente un híbrido. Era como un desafío también, siento que a nivel proyección siempre está esto de, bueno, ¿por qué no enfocas en algo mejor que pretender hacer todo? Y como esto mismo que me pasaba con la música y con la filosofía puntualmente, que se me abrían como caminos que no estaban tan
en concordancia internamente pensar en apuntar a ser profesor de filosofía o en ser cantautor. Elegí. ¿Terminaste la carrera de filosofía? No la terminé, pero avancé muchísimo. ¿Hasta dónde avanzaste? Y más de la mitad de la carrera. Por ahí, por la mitad, un poquito más. Matecito. Ah, claro, la pava. Mostremos la pava que es Tenemos la pava. épica. La pava épica, a veces cuando la apoyo en la mesa, vibra un poquito, como vivir a la vida de vez en cuando. Exacto. Y bueno, lo último que me nacía también contar como momento de vida importante en relación a estas certezas que siento que hoy manejo, que tienen que ver como con el impulso de darle cada vez más bola, que soy una persona que hace canciones y que a través de eso pasan un montón de cosas en un montón de personas. Es un viaje que hice este verano, después de haber publicado el disco y después de haber estado varios años, sobre todo en Buenos Aires, y sobre todo en una circunstancia más de enraizamiento quizás y de menos disponibilidad al movimiento. No hacía un viaje largo hace 2 o 3 años. Entonces estuve viajando varios meses este verano y sentí como la síntesis de los últimos 10 años manifestándose en las posibilidades que se me abrían viajando. Entonces fue muy inspirador y siento que se abrieron muchas puertas, pero sobre todo internas, en cómo concibo lo que es posible a través del hecho de ser músico o ser cantautor. Y bueno, muchos momentos claves, situaciones que me fueron llevando y me van llevando a hacerlo con más compromiso, cada vez, con más seriedad, con más estructura, si querés. Y soñando cada vez más alto, que es por ahí, y que si hay sueños y ganas de hacer cosas que tienen que ver con eso, dándoles mirada, tiempo y intención y trabajo, porque siento que si están ahí, están para ser atendidos, escuchados y ojalá cumplidos. Bueno, estoy cumpliendo un sueño ahora, que es presentar un disco. Cumplí el sueño de sacar un disco hace poco. ¿Dónde presentás Híbrido? Y Híbrido lo voy a presentar en un lugar que me tiene muy contento, un poco nervioso también, que es el Café Berlín, un lugar bastante mítico, siento, de Buenos Aires. Sí. Y va a ser el 18 de junio, al momento que estamos grabando esta entrevista, Esta charla. Esta charla. Lo sentí como una entrevista conmigo mismo, porque traje ahí como Sí. me hice preguntas a mí mismo para decir, bueno, sobre qué voy a conversar. Al momento de grabar esta charla, faltan poco menos de 2 meses. Y ya tiene 4 meses de trabajo encima. Y eso es algo muy loco que se ve solo desde adentro de los proyectos artísticos, que quizás algo que después es tan efímero como una presentación de un disco que puede llegar a durar 1 hora y media, tiene 6 meses de trabajo de la persona que está, en este caso estoy diciendo la dirección general de la mayoría de todo, entonces como que hay muchísimas aristas de ello que están pasando por mí y que está buenísimo, pero que es inimaginable, siento, estando quizás del otro lado, tener en cuenta realmente la cantidad de cosas que deben contemplarse a la hora de hacer un despliegue tan grande como lo puede ser que un pibe del conurbano que nació en un barrio de laburantes sin haberme dado cuenta de muy joven, digamos, que lo que tenía para compartir estaba muy bien darle
darle cauce y estructura y poder hacerlo. Como que el hecho de estar pudiendo presentar un disco en un lugar así, con las personas que me van a acompañar, que es una banda increíble, también eso, el hecho de que haya personas que confían en mi música y en mi proyecto como para poder llevarlo adelante, compartirlo como siento que merece ser compartido en este momento, son motivos que me hacen estar muy en contacto con la gratitud y con la certeza de que estoy cumpliendo un sueño y que tengo un montón de sueños más para con mi carrera como músico, porque sé que hay algo ahí que es lindo y valioso de compartir, que es para la gente, que no tiene que ver conmigo, ni con mi vida, ni... En realidad sí tiene que ver, tiene todo que ver, pues mis canciones nacen de mí, de mi vida, pero despersonalizando un poco esa cuestión, siento que el arte en sí tiene la potencia de reflejar algo que resuena más en la condición humana en general que en la persona que, que, valga la redundancia, personifica eso a través de una obra. Entonces siento que tengo un pulso ahí muy propio por compartirlo y que estoy dando lo mejor que puedo y voy a seguir dando lo mejor que pueda por esto. Me contabas, hablábamos fuera de cámaras un ratito, que tuviste un momento trascendental cuando eras pequeño. Eh, bueno, no sé si lo querés desarrollar vos. A ver. eh, Donde, bueno, casi te matan, casi perdés la vida. Casi pierdo la vida, eso es cierto. Esto influyó bastante también en cómo yo encaré la composición de canciones a partir de los 19, 20 años. Porque hubo algunas canciones que hice entonces que hacían una mención puntual a esta escena que me pasó a los 17. Hace 11 años ya tuve una situación, hago el resumen, me quisieron robar. En ese momento era un adolescente bastante terco y me resistí a ser robado. También viniendo eh, quizás los códigos que se manejan en los barrios del conurbano bonaerense, Claro. que no son los mismos que se manejan en la ciudad ni que se manejan en el interior. Eh, para entonces yo ya había vivido varias situaciones similares, que bueno, me corresponden quizás por mi energía o por cómo se desarrolló esa adolescencia. Desde entonces no he vivido una situación así y diría que no viviré más situaciones así porque eso fue como el colmo de, de la exposición al peligro que pude haber vivido en la vida, porque me dieron una puñalada en el cuello. Ah, te llegaron a apuñalar. Me llegaron a apuñalar, me dieron una puñalada en el Ah. cuello. Literalmente estuvo cerca ahí. Vos te resististe y de repente sacó una punta. No, una... siempre tuvo una punta, yo no me di cuenta, me resistí, yo forcejeaba con mi teléfono y el chabón ahí como que quería apuñalarme. Sí. Y lo logró, me dio una puñalada acá, no sé si se llega a ver en cámara. Sí, 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 sí. Y ese cuchillo entró con 1 centímetro de profundidad en mi cuello, a 0,8 milímetros de la carótida, o sea, fue muy cerca, quizás de puntos que hubiesen efectivamente hecho que me muera a los 17 años, pero no pasó. Y para mí fue muy importante ese momento porque fue también el fin de una etapa de mi vida. Lo veo hoy, no lo veía en su momento, pero bueno, siento que una parte mía quizás murió con ese Saya que casi muere. Tiene un peso en lo simbólico que muchas veces me pregunté por qué me había pasado y por qué no me había pasado. Y dentro de esa respuesta está la música, están las canciones, está el compartirlo. Y escribía en Progreso, que es la primera canción que lancé en el 2020, ya hace 5 años, que es una canción del 2017, 2018. Escribía unas décimas
ver si me acuerdo la letra. Hoy día que este verso escribo, cansado de caminar, mejor me pongo a cantar que por eso sigo vivo. Y escribí esa frase pensando en esta situación. Y hay algo de la vida que siempre me va llevando una y otra vez a estar en contacto con esa certeza. Como, bueno, estoy acá por un motivo que muchas veces no entiendo, pero que muchas veces entiendo. Y tiene que ver con desarrollar lo que siento que vine a desarrollar, que en mi caso es poder grabar mis canciones, compartirlas, dejarlas en el mundo con la certeza de que yo en algún momento no voy a estar, pero eso va a quedar y es mi ofrenda y mi forma también de agradecerle y devolverle a la vida la experiencia maravillosa que es estar vivo con todo lo que tiene, como decía antes, con los colores, con lo blanco, lo negro y lo gris incluido. La vida es un lugar maravilloso, es un regalo y bueno, si estás viendo esto, acordate, tenerlo presente. Bueno, hay un recorrido por varios momentos de mi vida que me llevan a estar hoy quizás con este vínculo que tengo con la música, que está construido por un montonazo de años, casi 20 años ya, montonazo de situaciones, de experiencias, de alegrías, de dolores, de vida, siempre con una guitarra cerca y siempre con una pluma cerca también para ver qué sale en esa alquimia. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias, Damo. Gracias, Sasha. Antes de que cortemos, ¿querés repetir de vuelta cuándo es el estreno de Híbrido? ¿Tu próximo disco de estudio? El estreno de Híbrido aconteció, ya está estrenado. Está estrenado. Está estrenado, sí. Salió el 8 de noviembre del 2024. Y la presentación oficial, que va a ser como la primera vez que le toquemos en vivo, como con toda su amplitud. Y Con una big band, básicamente. Claro, con una big band vamos a hacer 19 músicos en escena, es una cosa que cabe destacar. Cabe destacar que soy acuariano también, por eso me gusta hacer cosas con muchas personas. Va a ser el 18 de junio en Café Berlín. Si estás viendo esto, estás invitade. Ojalá que vengas. Y bueno, yo voy a seguir en esta. Así que si no es esta, va a ser la próxima. Bien, y en las redes te encuentran como Sasha Abuela. Sasha Abuela, exacto. Sasha, mil gracias por haber pasado por momentos de vida, por haberme abierto las puertas de tu casa. Nada, encantado y te lo súper agradezco. Bueno, muchas gracias a vos, Damo, también. Un placer enorme. Siento que tiene un montón de sentido que nos encontremos hoy, que nos encontremos acá y en este momento. Sos una de las personas que desde los primeros momentos en donde yo me animaba a compartir mis canciones, allá por mis 19, 20 años, me inspiró a que lo haga, a que le dé bola, a que grabe, a que comparta. Así que también estoy y estaré siempre agradecido con vos por esa inspiración y por esa confianza. Gracias. Me vas a hacer llorar, gracias a vos. Ahí cortamos el video y nos abrazamos.